En los últimos años hemos asistido a un nuevo conocimiento del metabolismo del colesterol LDL. Sabíamos que un factor muy importante para su regulación era la existencia de receptores específicos en las superficies celulares y particularmente en la superficie de los hepatocitos. Hace unos 10 años aproximadamente se observó que había una proteína, la PCSK9, que regulaba la expresión de estos receptores en la superficie celular. Cuanto más es la concentración de esta proteína, PCSK9, menos receptores hay en la superficie. Ello es debido a que esta proteína se une a estos receptores y evitan su reciclaje celular, con lo cual aumenta su degradación. Más proteína PCSK9, menos receptores y en consecuencia más colesterol LDL. Una consecuencia lógica era pensar que si conseguíamos inhibir esta proteína, quizá permitiéramos una mayor expresión de receptores, y a ello nos llevaba la observación clínica de que pacientes con mutaciones en esta proteína que no funcionaban correctamente, pues presentaban elevaciones de colesterol LDL. El desarrollo de anticuerpos dirigidos específicamente con esta proteína, PCSK9, ha demostrado esta teoría. Estos receptores bloquean la capacidad que tiene la proteína de unirse al receptor y evitar su reciclaje, con lo cual se consigue que estos receptores tengan más posibilidades de expresarse en la superficie hepática. Cuando bloqueamos PCSK9 hay más receptores LDL en la superficie, y al haber más receptores LDL en la superficie, la captación de colesterol LDL superior se internaliza y se degrada más, con lo cual se produce una disminución de las concentraciones del colesterol LDL. Estamos delante de uno de los avances más importantes en terapéutica lipídica y prevención cardiovascular de los últimos 20 años. Sin duda, el hecho de que inhibiendo la acción de PCSK9 podamos aumentar la expresión de receptores y disminuir el colesterol LDL es un avance crucial en prevención cardiovascular en los próximos años. Los inhibidores de PCSK9 disminuyen las cifras de colesterol LDL de forma muy importante, más allá de lo que habíamos observado en la actualidad con las terapias de las que disponemos actualmente. Por tanto, es de imaginar que en todos aquellos pacientes con cifras muy altas de colesterol LDL, los inhibidores de PCSK9 van a tener un papel terapéutico muy claro. Por tanto, un primer grupo de pacientes que sin discusión van a verse beneficiados de la disponibilidad de este tipo de terapias son aquellos que de base presentan cifras muy altas de colesterol LDL. Y, por ejemplo, me voy a referir a aquellos que de forma genética tienen unas cifras altas de colesterol LDL. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar que parten de niveles muy altos y a los que les es muy difícil con las terapias actuales llegar a los objetivos terapéuticos, sin duda alguna se van a beneficiar del tratamiento con inhibidores de PCSK9. Pero más allá de esto, los inhibidores de PCSK9, a través de su acción sobre el colesterol LDL, estamos seguros que van a tener un impacto claro en la reducción de eventos cardiovasculares. Por ello, hemos de considerarlos como un fármaco, como una terapéutica que va a disminuir el riesgo cardiovascular. Por tanto, otro grupo muy importante de pacientes que van a estar sujetos a esta terapia son aquellos que ya presentan cifras de riesgo cardiovascular muy altas y que requieren descensos muy pronunciados para disminuir este riesgo cardiovascular. Aquellos pacientes que han sufrido enfermedad cardiovascular, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo muy marcados como diabetes asociada a otros factores de riesgo, con un riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular, en los que exigimos cifras de colesterol LDL muy bajas, sin duda alguna van a ser objetivo del tratamiento con este tipo de terapias. Y si, como esperamos, cuando tengamos datos sobre la acción cardiovascular directa, vemos que estas herramientas consiguen disminuir los eventos cardiovasculares en general, estoy convencido que el espectro de aplicación va a ser más amplio en pacientes en los cuales querramos disminuir claramente
los eventos cardiovasculares y su riesgo. En todos ellos, a la larga, yo creo que encontraremos huecos para el manejo terapéutico con estos elementos. Disponemos ya de datos con alirocumab, uno de los tipos de anticuerpos monoclonales dirigidos a la inhibición de PCSK9 en fase 1, en fase 2, pero ya tenemos también en fase 3. Y tenemos que decir que estamos delante de uno de los avances más importantes en el manejo de la dislipemia en los últimos años. La potencia con la que estos fármacos, con la que estos anticuerpos reducen el colesterol LDL es espectacular. Tenemos datos en pacientes con formas genéticas de hipercolesterolemia familiar, tratados previamente con fármacos habituales para este tipo de dolencias, como son las estatinas, como es ezetimiba, en los cuales la adición de alirocumab produce descensos, dicho en cifras redondas, más allá del 50%. Bajamos el colesterol de estos pacientes con cifras muy altas y ya tratados, bajamos el colesterol LDL a la mitad de lo que tenían anteriormente. Cuando estos estudios los centramos en pacientes con muy alto riesgo, tratados o no tratados, mantenemos estas cifras de descenso que están alrededor de lo que estamos comentando, alrededor de 50-60% de descenso en colesterol LDL. Pero este descenso de colesterol LDL está redundando en que estos grupos de pacientes en los cuales es muy difícil alcanzar los objetivos, alcancen los objetivos terapéuticos. Hay datos que muestran que los pacientes tratados con alirocumab en una proporción muy elevada, en estudios de fase 2 llegaban en algún caso al 100% de alcanzar objetivos terapéuticos, en fase 3 y en comparación con otros fármacos estamos viendo que llegamos a más del 80% de objetivos terapéuticos y creo que esto es una buena noticia para mejorar nuestra capacidad de conseguir las terapias adecuadas. Pero más allá de los descensos de colesterol, más allá de la obtención de objetivos terapéuticos, tenemos ya primeras evidencias en cuanto a la capacidad que puedan tener estos fármacos en disminuir el riesgo cardiovascular. El estudio long term parece que nos da unos primeros indicios en los cuales ya no estamos hablando solamente de descensos de LDL, no estamos hablando solo de obtención de objetivos, sino que análisis post-hoc de este estudio muestran que empiezan ya a detectarse y además en un periodo corto de tiempo disminuciones claras del riesgo y de los eventos cardiovasculares. Por tanto, estamos ante fármacos que obviamente disminuyen el colesterol, a través de ello tenemos datos que disminuyen los eventos cardiovasculares y que por tanto esto va a ser una aportación muy importante en la prevención cardiovascular. Y todo ello con otro plato de la balanza, el de los efectos secundarios, en los que prácticamente no debemos pensar en que estos fármacos puedan provocar alteraciones significativas. Los efectos beneficiosos están contrabalanceados con unos mínimos efectos colaterales asociados a estos fármacos. Yo creo que en el futuro, y esperamos que en el futuro, los estudios planificados para ver exactamente cuál es el impacto sobre outcomes clínicos van a aportarnos datos realmente esperanzadores y vamos a abrirnos a una nueva era. Yo creo que con estos fármacos vamos a ver un cambio realmente importante que tendrá trascendencia en el manejo de estos pacientes y en las guías clínicas futuras del manejo de la enfermedad cardiovascular.